Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estamos en Filipenses, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Ya hemos avanzado sobre este particular y sobre estos versículos y estamos terminando la última parte del versículo 2. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta será nuestra primera aproximación al escrito bíblico. En controles, Marcia Córdoba. Busque lápiz y papel. Mi nombre, Rubén Herrera. Bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Mas Cristo viene a mí, mientras yo espero por su paz, siempre está ahí. Pertenezco a él, mi camino largo estar con él, estar con él hasta partir, estar con él hasta partir. Mas Cristo viene a mí. Estoy completa en él, mi todo es él. Puedo oír su voz, escuchar su voz. Mis ojos él abrió, es clara la razón. Demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estamos en Filipenses, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Bien, antes de entrar con el estudio bíblico, es necesario que nos recordemos a menudo algunas cosas importantes. Yo diría, casi esto debería ser todos los días, a diarios, que cuando nos hallamos frente a la Escritura, nos encontramos con la palabra de nuestro Padre Celestial. Nos encontramos con la herencia legada para nosotros, sus hijos. Es la palabra vigente, es la palabra viva, es la palabra que tiene el Espíritu. Muchos nos hemos acostumbrado últimamente a recurrir a esta palabra viva
y esta palabra llena del Espíritu a través de una prédica o de una proclamación profética, a través de algo que sentimos nos ha venido en forma de palabra de sabiduría o de palabra de ciencia, o a través de algún tipo de revelación, como una visión o un sueño. Muchos nos hemos estado alimentando últimamente de palabra profética personal o de la que nosotros consideramos es la palabra profética para mí, para mi vida de manera específica. Y perdemos de vista el valor que adquiere la palabra de Dios. No la leemos con frecuencia. La palabra escrita es la palabra profética más segura. Y es realmente inquietante que muchos creyentes estamos dejando solamente el espacio o la apertura espiritual para recibir lo profético o lo que se mueve dentro de una atmósfera profética y dejamos o descuidamos la palabra más segura, que es la Escritura. El apóstol Pablo ha insistido acá en estos versículos diciendo que para él no es molesto el escribir siempre las mismas cosas, y para los creyentes de Filipo es lo más seguro. Y no es y no debería ser molesto leer una y otra vez la Escritura cada día, porque para nosotros es seguro. Y debemos recordar que esta es la palabra profética más segura. Digo para que creamos en nosotros una conducta de leer la Escritura, ya sea al acostarnos o al levantarnos, ya sea detenernos un momento en el tiempo durante el día y dedicarle unos versículos, porque esta es la palabra y el contacto que necesitamos diario. Recordamos lo que hemos dicho al principio, la palabra es la palabra heredada, es nuestra herencia de nuestro Padre Celestial. Sin duda hay palabra para nosotros cada vez que abrimos la Escritura. Y no la debemos recordar como un libro histórico o como un libro lleno de figuras y de tipografía. No la debemos recordar como algo que ha dejado marcado, sucesos o eventos que pasaron en algún momento o que le ocurrieron a individuos en forma particular, sino que salta para nosotros con vida. Hoy en el estudio me quería detener sobre este particular porque no quiero que esto se transforme en algo que repetimos una y otra vez, sino algo en que entramos de forma consciente. La palabra heredada, la riqueza más grande. ¿Puede acaso un hijo tener la riqueza más grande a la que un padre se acerque todos los días para darle palabra de sabiduría, orientación, guía? Bueno, esto es lo que es la palabra, la Biblia para nosotros. Palabra de nuestro Padre, tiempo en el que Él se detiene con nosotros, que nos orienta, que nos guía, que nos da dirección. Por supuesto que Él nos va a encontrar en otros momentos y en una atmósfera profética. Por supuesto que Él nos va a encontrar en los momentos de adoración y cuando nos congregamos. Por supuesto que Él también se va a acercar con una palabra profética personal para nosotros. Pero debemos recordar que es una herencia que no podemos dejar de lado y es una riqueza inconmensurable que no podemos despreciar. Quizás sea la riqueza más grande que tengas en el día, el detenerte un momento para que tu Padre y mi Padre nos hable. Hemos visto ya el versículo 2, guardaos de los perros, y nos hemos detenido allí para hablar acerca de esos hermanos judaizantes. Pablo denuncia a los judaizantes con una denuncia triple aquí. Lo va a hacer como los perros,
lo va a hacer como los obreros malos o los obreros fraudulentos, que en otro momento citó allá en 2 Corintios 11:13, y ahora lo va a hacer como los mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refiere Pablo con este término mutiladores del cuerpo? Nuestra pausa, aquí recién empezamos. Originales Bíblicos, si usted hasta la hora en punto nos acompaña, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Nos detenemos sobre este último término, mutiladores del cuerpo. Mutilación es el término griego katatomen, katatomen con K, como suena, katatomen. Significa mutilación. Pablo se refiere aquí a lo que practicaban ellos, estos que llamaban a la circuncisión, o que hacían que los creyentes gentiles entraran dentro del ritual de la circuncisión. Sin embargo, el término que la Biblia utiliza para circuncisión no es el katatomen, no tiene que ver con mutilación. Es el término peritomé. Peritomé es circuncidar el prepucio. Esto era sí bíblico, esto estaba en vigor en la ley, regía para la ley de la circuncisión. La práctica no era mutilar, sino era circuncidar. Pero Pablo va a entender que la práctica de lo que están haciendo estos judaizantes era una mutilación, no era una circuncisión. La circuncisión tenía la idea de la purificación. Por medio de la circuncisión, como lo vamos a ver un poquito más adelante, el pueblo era preservado de muchos males, de contagios, de enfermedades venéreas, de preservación también ética, moral, de preservación e integridad sexual. La circuncisión era la manera de
ver limpio a un hombre y de hacer limpia también su prole. Ya vamos a ver por qué, definiendo bien circuncisión, el término peritomé. Pero lo que Pablo está diciendo aquí de estos falsos predicadores, falsos apóstoles, como había llamado allá en 2 de Corintios, obreros fraudulentos, 2 de Corintios 11:13, lo que estaban haciendo no era circuncidar, sino que era mutilar. Y era un corte innecesario. Esto es lo que se refiere Pablo a los que practicaban estos que llamaban a la circuncisión a los gentiles. Hemos pasado ya por Hechos el capítulo 15, cuando nos hemos detenido sobre el concilio, el primer concilio de Jerusalén. Los gentiles se han convertido al Evangelio, han recibido el don del Espíritu Santo, y hay una tremenda confusión con los apóstoles. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué se les va a prohibir? ¿Qué se les va a permitir? Y allí en el capítulo 15, usted léalo luego con detenimiento, los apóstoles aconsejaron que se abstuvieran de comer sangre, de lo sacrificado a los ídolos y de fornicación. Si bien hacían esto, era suficiente para los gentiles, que no se los obligara a circuncidarse, ni a guardar las fiestas judías, ni tampoco los días de reposo, ni las lunas llenas y todas sus prácticas que ellos tenían como pueblo. No era necesario. Sí, era necesario 3 elementos que los hemos visto en los programas anteriores. Guardarse de participar de la sangre, de lo sacrificado a los ídolos y de fornicación o de inmundicia sexual. Hasta allí era la única cosa que se le requería a los gentiles. No había más nada. Pero aquellos que habían entrado con un espíritu judaizante, les decían que para ser realmente completos o completados en el Evangelio o salvos, debían agregar a lo hecho por Cristo en la cruz del Calvario, al poder de su resurrección, a la redención efectuada una vez y para siempre, debían agregarle el hecho de pertenecer al pueblo judío, o buscar la manera, la forma de pertenecer al pueblo judío. Algunos le indicaban que, bueno, al menos tendrían que haber sido fariseos, o pertenecer a esta secta farisea de tanto rigor para el cumplimiento de la ley. Recordemos que los fariseos no solamente cumplían los 10 mandamientos, sino que había más de 600 mandamientos agregados por la tradición de los ancianos. Algunos dicen que eran más de 2000 las leyes en las que ellos se guardaban o trataban de cumplir. Otros decían que, bueno, en realidad no era necesario que fueran al extremo de esa escuela de fariseos, pero que al menos pertenecieran a alguna tribu de Israel. Y si al menos no pertenecían a alguna tribu de Israel, por lo menos que fueran descendientes de Abraham. Bueno, siempre había alguna manera de vincularlos, y si alguna forma de estas no completaban, ni siquiera eran descendientes de Abraham, bueno, podían introducirse al judaísmo o a la descendencia por medio de la práctica de la circuncisión. Y a esto es donde apuntaban estos falsos predicadores, que los gentiles estuvieran obligados a la circuncisión. Pablo dice, ellos son no otra cosa que mutiladores del cuerpo. Ya los ha definido como perros y como malos obreros, ahora les dice mutiladores del cuerpo. Es decir, están haciendo catatomén, están mutilando. Es una práctica sanguinaria, dolorosa, innecesaria,
que simplemente es una mutilación. Para hablar de lo que ellos practican, Pablo usa la palabra katatomen, no peritomé, porque no era una práctica digna de la palabra, sino que era una práctica judaizante horrible. Y termina diciendo allí en Gálatas, afirmando este concepto que tenían los judaizantes, Gálatas capítulo 5, versículo 12, ojalá que se mutilen los que os perturban. Sí, había gente que venía a sumar la obra de Cristo. Y es peligroso cuando uno dice que la cruz de Cristo es solamente el comienzo. Es muy peligroso. Dentro de la doctrina cristiana es entrar peligrosamente en la línea donde termina la gracia. Pablo va a mencionar en muchas otras oportunidades que caen de la gracia, especialmente a los Gálatas, por entrar dentro de ritos, de ceremonias, de prácticas, tratando de completar lo que ya está completo en Cristo. Ahora, ¿cómo solucionó el apóstol Pablo este tema? ¿O cómo tranquilizó las conciencias? ¿Cómo aseguró y puso firme sobre la fe a los creyentes de Filipo? Les dijo esta frase, la vamos a ver en el próximo bloque, versículo 3 de Filipenses 3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Eres mi sustento, te adoraré, y con toda mi vida, en mis alegrías, te adoraré, porque tú eres Dios en mi vida, y solo tú eres Dios, eres santo.
hacia atrás y veo cómo comencé y cómo tu mano aquí me trajo. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado. Pero ya no tengo que buscar. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también sí que tengo de qué confiar en la carne. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y nos hemos detenido sobre estos judaizantes, malos obreros, perros o mutiladores del cuerpo, como lo definió el apóstol en el versículo 2. Hay algo en que ellos confiaban, y era en la carne, en los hechos, en sus obras. Pablo tenía en qué confiar si en esta área se le demandaba. Él dice que había sido circuncidado del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero él dice estas cosas que en otro tiempo eran de alta estima, las tengo por pérdida o las he estimado como una pérdida por amor de Cristo. Y no solo eso, la tengo también por basura, dice en el versículo 8, para ganar a Cristo. La confianza en la carne versus la confianza en la gracia, que es por medio de la fe. La confianza en lo que yo pueda hacer versus la confianza en lo que Cristo ya ha hecho. Allí es el terreno donde lleva el apóstol Pablo el tema y el asunto a discutir. No importa si usted es descendiente de Abraham o no, si usted se ha circuncidado o no, no importa si usted pertenece a Israel, a alguna de sus tribus, no importa si usted ha guardado la ley impecablemente, o si usted pertenece a una secta tan rigurosa como la de los fariseos. Todo eso va a ser basura delante de la obra de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol para tranquilizarlos a ellos? Ustedes en verdad, y nosotros en verdad somos, la circuncisión. Por un lado está diciendo que algo es basura y por otro lado que algo es apreciado. Bueno, a ver a dónde apunta el apóstol. Todo lo que se ha hecho en la carne no sirve. El judío se circuncida en la carne. Es un pacto que tiene con Dios, y lo vamos a ver dentro de un momento. Tiene que ver con un pacto o una señal del pacto, una señal visible del pacto de Abraham con Dios y de los descendientes de Abraham con Dios. Pero el verdadero creyente tiene una circuncisión en el espíritu, no en la carne, sino en el espíritu. Tiene una marca en el espíritu, no una marca en la carne.
El judío servía con su alma y con su cuerpo cuando, por medio de la circuncisión, hacía una marca del pacto que tenía como descendiente de Abraham. Pero los creyentes tienen una circuncisión en el espíritu. Es decir, hay una marca en el espíritu. Cuando Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, está diciendo que los cristianos somos linaje de Abraham, pero del Abraham que recibe las promesas espirituales. Ya lo vamos a ver a esto en Gálatas capítulo 3, versículo 29, donde el apóstol dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Y hay una cantidad de pasajes para hacer un estudio sobre esto. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, vamos a tener estas lecturas. Efesios capítulo 2, versículo 11, Colosenses 2, 11, Gálatas capítulo 5, versículo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 12 y versículo 15. Es decir, el Israel de Dios es el conquistado en la cruz del Calvario, circuncidado nuestro corazón, nuestro espíritu, para ser introducido a este linaje espiritual de Abraham, el Israel de Dios, según Gálatas capítulo 6, versículo 16. La ley hacía una circuncisión física que no era suficiente. La que había que hacer era la circuncisión del corazón. Esto dice Levítico capítulo 26, versículo 41, Deuteronomio 10, 36, Deuteronomio 36, Jeremías 4, 4, Ezequiel 44, 7, etc. Había que circuncidarse el corazón, pero también el oído, dice Jeremías capítulo 6, versículo 10. La circuncisión de los labios, en Éxodo capítulo 6, versículo 12 y versículo 30. Por lo tanto, aún los que estaban bajo la ley de Moisés, la circuncisión no era verdadera, sino era aquella solamente que la lograba el verdadero creyente, cuando circuncidaba el corazón, cuando circuncidaba el oído, cuando circuncidaba el labio, cuando lo hacía en espíritu y en verdad. Y esta es la enseñanza en el Nuevo Testamento. Nuestra pausa, cuando regresemos vamos a hablar un poquito acerca de el valor de la circuncisión en la carne para el pueblo judío, como una marca también de herencia de Abraham, pero también nos vamos a detener primeramente sobre un aspecto que tiene que ver con una acción de gracia y una acción de misericordia para todos, porque la circuncisión en la carne solamente restringe, solamente limitaba y solamente era exclusiva. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Creo en ti, arde mi corazón, tú eres mi pasión, Jesús. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida.
que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La lucha del apóstol en esta iglesia de Filipo es preservar a la iglesia en la gracia. Preservarlo de aquellos falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos profetas que han llegado para sumar una preocupación a la iglesia.
no darle paz, ni descanso, ni confianza en Cristo, sino la preocupación de ese sentimiento de pertenencia. Si no eran judíos, debían hacerse por medio de la circuncisión. ¿Y qué es lo que vimos? Pablo lo describió como mutiladores del cuerpo. No estaban circuncidando a nadie, sino que lo estaban mutilando. Hay algo que necesitamos entender aquí. Cristo abrió la entrada, rompió el velo para dejarnos libre acceso a la presencia de Dios Padre. Y esto es inclusivo. Esto no es exclusivo de un pueblo, de una nación. El concepto de salvación, por medio de la gracia y en la persona del Hijo, el Hijo vino a salvar todo lo que se había perdido. Vino a toda la raza humana. Abrió el Evangelio y la salvación para todo aquel que cree. No lo vinculó a una determinada raza, o a un determinado pueblo, o una determinada nación. Esto es lo que trataba de decir el apóstol Pablo. Nosotros somos los de la circuncisión, y con mayúscula, si lo pudiéramos leer desde el original, los que en verdad lo somos en espíritu, los que en espíritu servimos a Dios, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no tenemos confianza en la carne. La circuncisión había sido excluyente. A ver, déjeme explicar este concepto. Cuando Abraham hace pacto con Dios, y Dios allá por Levítico incorpora este pacto visible con un pueblo, con una nación, lo hace excluyente. Quien no está circuncidado no pertenece a la promesa. Quien no está circuncidado no pertenece al pueblo de Dios. Quien no está circuncidado no es parte del pacto, por lo tanto no entra dentro de los beneficios, de los derechos, de las concesiones que Dios le da a los que son de Abraham. La circuncisión era una señal visible de quienes sí y quienes no. El apóstol va a tratar de sacar de esa exclusividad para dar un evangelio inclusive, donde abarca a todos, sean hombres, judíos o no, descendientes de Abraham o no, sean hombre o mujer. Y esto es importante decirlo. La promesa estaba sobre el hombre. En una cultura judía, el hombre es la cabeza y el poseedor de todos los beneficios. La mujer lo recibe como parte del hombre, pero es en la figura del hombre en la que se centraban todas las promesas. De allí que si el hombre no estaba circuncidado, la mujer no lo estaba, los hijos no lo estarían, la familia no estaría dentro del beneficio de la circuncisión, del beneficio del pacto con Abraham. De manera que la acción del hombre repercutía en toda la familia y lo hacía con sus mujeres y con sus niños. Pablo no está hablando así en el concepto de circuncisión. La circuncisión había limitado solamente como un privilegio a los varones nacidos en la casa, no a las mujeres. ¿Cómo incorporar a una mujer dentro del pueblo judío si no podía circuncidarse? Era propio solamente del varón. La única manera o la única oportunidad que una mujer tendría, una mujer extranjera, tendría de incorporarse, sería por medio de un marido judío o de un hombre circuncidado. De manera que ya la mujer no era una acción libre para poder entrar dentro de la bendición y de la promesa, si no tenía sangre judía en sus venas,
tendría que buscar a alguien que lo tuviera o alguien que estuviera circuncidado para poder entrar dentro de esa participación, de esa bendición. Pablo está sacando todos estos límites y todas estas barreras. Si solamente Dios se hubiera detenido sobre un solo pueblo, tendríamos que hablar, y vamos desde lo mínimo hacia lo máximo de las exigencias. Lo mínimo tendría que ser descendiente de Abraham, es decir, descendiente o hijo de Ismael o hijo de Isaac, de manera que alguno de los dos, si era descendiente de Isaac, sería hebreo y sería judío y pertenecería a alguna tribu de Israel. Si fuera descendiente de Ismael, debía probar su descendencia por Ismael, también por sus tribus. Y podríamos decir entonces que Dios estaba beneficiando a quienes, a los ismaelitas y a los israelitas. Todos los demás quedarían afuera. Si esto es el plan de Dios, estaríamos diciendo que Dios beneficiaría para el caso, hoy como descendientes de Ismael son los musulmanes y como descendientes de Isaac los judíos. Pero había más exigencia de estos judaizantes. No era suficiente ser árabe o descendiente de Ismael o descendiente de Isaac. Dentro de el linaje de Isaac, pretendía que fuera de una de las tribus de Jacob o una de las tribus de Israel. Por eso el apóstol se menciona aquí como descendiente de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Pero esto no era suficiente todavía. Tener una afiliación a alguna de las tribus de Israel. Es decir, ya los descendientes de Ismael están afuera, solamente los judíos. Y dentro de las tribus, bueno, había que estar circuncidado al 8º día. Es decir, no solo haber nacido en una familia, sino haber practicado la circuncisión. Y esto ya lo limitaba a ser un descendiente de Israel y circuncidado. Pero aparte de eso, debía estar dentro de la escuela hebrea. Por eso el apóstol Pablo dice hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir esto? Que debía escribir y leer y haberse criado en una escuela hebrea, con tutores hebreos, con maestros hebreos. Y de hecho el apóstol Pablo pertenecía a uno de estos maestros que vamos a considerar en el próximo programa. Pero si esto era todavía insuficiente, parece que sí, porque la exigencia era que fuera fariseo, la secta más estricta dentro de los judíos. Y si eso no era del todo suficiente, debía tener el celo de andar persiguiendo la iglesia, la nueva fe en Yeshua HaMashiach, o contra la fe de los cristianos. Y debía ser irreprensible en todo el concepto de la ley. Tremenda barrera para ser salvo, ¿verdad? Imagínese, usted nunca ha cumplido la ley, como yo. Usted, como yo, no hemos sido celosos perseguidores de la iglesia. Creo que al menos yo no lo fui. No pertenezco a una secta de los fariseos. No he aprendido una escuela de hebreos, ni me han instruido maestros hebreos. No he sido circuncidado. No soy parte de la tribu, ninguna de las tribus de Israel. No soy descendiente de Abraham. Estamos acabados. Tantas pretensiones para ser un
completado o un salvo. El apóstol dice, nosotros somos los de la circuncisión, aquellos que en espíritu servimos a Dios y que nos gloriamos en Cristo Jesús. De manera que si ha sido circuncidado su corazón y mi corazón, si ha sido circuncidado su espíritu y mi espíritu, si nos hemos humillado y nos hemos arrepentido y hemos dejado que la mano de Dios corte el lazo del pecado y lo que nos hacía impuro, si hemos permitido que la sangre preciosa del Señor Jesucristo se derrame sobre nuestra vida y en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos en lo que nosotros podemos hacer, sino en la gracia maravillosa, en ese regalo inmerecido y en la obra de Cristo, somos la verdadera circuncisión, sea hombre o sea mujer. Será hasta nuestro próximo programa. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Dios les bendiga. Sé que tu deseo. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Dulces palabras y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está y por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Oh, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Recuerda dónde fue el lugar donde todo se perdió, donde todo cambió, donde dejaste de hacer las primeras obras. Recuerda
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.